Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8, verso número 1 al versículo número 4, con la ayuda de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Reciba salvación, reciba vida, reciba poder, reciba fe por la palabra de Dios. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Santo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aleluya. Deudores somos al Espíritu y no a la carne, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el nombre del Señor para siempre. En los versículos anteriores, últimos del capítulo 7, la palabra de Dios habla ahí el apóstol Pablo acerca de la experiencia que como humano, como terrenal, como natural, tiene cada uno de nosotros. Verso número 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto que vamos a ver aquí antes de entrar a la lectura original es la narrativa de la vida del creyente que quiere agradar a Dios sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo. Aleluya. Porque sabemos que la ley es espiritual, porque la ley de Dios, aunque la dio Moisés, ya no es ahora. La ley vino de Dios, no la inventó Moisés. La ley es espiritual porque viene de Dios. Pero el hombre es carnal, vendido al pecado. Esa es la experiencia del mundo judío o de los judíos, los descendientes de Abraham, llamado israelitas, llamado pueblo de Dios, con una ley espiritual venida de Dios, espectacular, especial, grande, maravillosa. Tan grande y tan maravillosa es incomparable, que de ahí se deriva la ley moral para las naciones del mundo. Porque la mayoría de las naciones tienen su constitución política, tienen su código penal, código civil, al menos en México, y todo ello está apegado a la ley moral de la ordenanza de Dios para con el prójimo, o de la persona, el ciudadano, con la cual convive otro ciudadano, lo que debe de hacer, lo que no es lícito. Si una persona le roba la vaca a otra persona, la ley actúa para castigarlo. Y aquí la ley habla: no robarás. Aleluya. Si una persona comete un delito y comete un asesinato, es perseguido y es aprehendido y llevado a la corte o llevado al juez para pagar una condena o una sentencia, tal vez de muerte también, o la silla eléctrica, u otro tipo de castigo. Y la ley de Dios dice: no matarás. Alabanza a Dios para siempre. Se deben respetar los derechos de los semejantes, de los vecinos, de los padres, porque de lo contrario
se viola la ley y el castigo viene, o la multa viene, o la sentencia viene, o el llamado a la atención viene. Porque la palabra de Dios está en la ley, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no quieras hacerle el daño a otro que tú no quieres que te hagan. Si tú haces, debes de responder por esa acción ante la ley. Entonces, la ley moral de Dios, la ley mosaica dada en el Sinaí, es una ley excelente, que aunque no lo quieran reconocer muchos países o gobernantes o legisladores, está desprendida de la ley moral de Dios. Aleluya. Entonces la ley de Dios es espiritual, viene de Dios. Pero el hombre, para poder agradar a Dios en los términos de Dios, no puede ni podrá obedecer a Dios si realmente no tiene la ayuda del Espíritu Santo, si no tiene la ayuda de Jesucristo, si no le ha rendido todos los rincones de su vida a Jesucristo, no podrá, estará vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Lo que aborrezco, lo que no quiero hacer, eso hago. Por naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal, natural, está allí. No ha sido cambiada. No ha habido una transformación. No ha sido evacuada del corazón. Entonces, hablando de los judíos y la obediencia a la ley, a la perfecta ley de Dios, uno de ellos, muy elocuente, muy aferrado a la ley, muy con un pensamiento y un propósito de vivir conforme al agrado de Dios y la ley, fue el apóstol Pablo. Celoso de la ley, estricto en todo, pero nunca pudo agradar a Dios. Según él, agradaba a Dios, pero mataba a su semejante. Odiaba, perseguía. Y además estaba ciego, que no sabía el Mesías era Jesús de Nazaret. Estaba ciego porque no creía, junto con multitudes ciudadanos de Israel, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Estaba ciego, le faltaba la revelación, tenía encubiertos los ojos, pero él dice, estaba cumpliendo la ley, pero estaba mal, estaba fallado. Aleluya. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, la naturaleza mala que hay en el hombre. Aleluya. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ayúdanos, Señor, no mora el bien que quiero, porque el querer el bien está en mí. Mi mente dice, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios, voy a servir a Cristo, voy a portarme bien, voy a ser excelente. Pero no, dice la carne, no. Poderoso el nombre de Dios, porque esa naturaleza de pecado está allí. Oh, aleluya. El querer hacer está en mí, pero no puedo hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Poderoso Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pues vamos a echarle la culpa al pecado. Yo no lo hice, el pecado lo hizo, pero el pecado lo estoy cometiendo yo, porque el pecado es infracción a la ley, pero al mismo tiempo es una naturaleza inclinada al mal que está en mí. Es lo que está diciendo Pablo. Vamos a decir, está narrando y hablando acerca de la experiencia del hombre que no tiene a Cristo y que no tiene el Espíritu. Alabado sea Dios para siempre.
Eso es lo que está retratando aquí. Y él se está poniendo como que él está viviendo así, pero él ya no estaba viviendo así. Él como que se puso en lugar de nosotros. Bueno, si todavía andamos fallando, hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago: cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por nada, por nadie, sino que de sí mismo, dice, de nuestra concupiscencia opera en nosotros. Y una vez la concupiscencia entrada y se le da cabida y trabaja en la mente, como dicen por ahí, el ave comienza a hacer su nido y empieza a anidar y a fabricar su nido y empieza a estar ahí. Y una vez que hace su nido, viene la tentación. Ni de Satanás viene, porque Santiago dice que eso es de nuestra propia concupiscencia. Pero el diablo sí está al tanto para alimentar ese deseo, para alimentar esa idea mala, cualquiera que sea. Está ahí en los demonios para alimentar aquello, pero depende de nosotros, no depende del diablo. Él le va a hacer su trabajo y va a alimentar y va a inyectar, pero depende de nosotros, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir en la corriente? ¿Vamos a caer en el enredo? ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a reaccionar y vamos a actuar y a decir: no, Cristo sí, te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús? Hay poder en esas cosas, hermanos, son terribles. Una tentación para una persona en el camino de Dios es terrible. Hay ciertos grados de poderes demoníacos. Como decía un señor por ahí en Veracruz, no son diablitos, no son demonitos, son demoniones. Porque hay rangos. Y el diablo dice: este no pudo y este no pudo, ahora vas a ir tú. Y eso se lo ha revelado Dios en visiones y revelaciones a muchos siervos y siervas de Dios. Y les ha dicho: bueno, no pudiste tú, vas a ir tú. Y según que el diablo castiga a aquellos demonios que no pudieron hacer aquel trabajo y envía otro más fuerte. No es que me echaron fuera, pues ahora va a ir, no sé, chamorrabia. Tú sí vas a poder. Y me entregas cuenta, porque si no te voy a torturar también a ti. Eso es lo que pasa allá. Si el diablo no cree que ese no tiene favorito de nada, a su mismo demonio los azota, los castiga y los tiene encuartelados ahí. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces hay cosas terribles que se luchan, que se libran en el mundo espiritual, hablando de la tentación, para hacer caer, por ejemplo, a un líder que vive la santidad, a un líder que vive rectamente, a un líder que es temeroso de Dios. Hay muchos demonios que, aunque sean grandes, no pueden. Y Satanás ha tenido que ir personalmente. Y la verdad que esas batallas son tremendas. Y que debe de realmente el varón o la mujer, el creyente, debe de verdaderamente tener visión. Tiene que tener un revestimiento grande, poderoso. No de vez en cuando tiene que estar Dios metido adentro, vivir ahí, para que el diablo no pueda hacer nada. Pero desafortunadamente algunos nos hemos separado por rato, por tiempo, por día, de la comunión o de la presencia del Espíritu Santo. O la presencia es muy ahí, como que cuando el agua llega a la orilla de la playa, a fuerza, llega a fuerza, como que va a invadir todo, y no, y ahí se queda. Poderoso el nombre de Dios para siempre. Oh, gloria a Dios por los siglos de los siglos. Bueno, pero sea lo que sea, la victoria la tenemos nosotros. La victoria la tenemos nosotros. En el nombre de Jesús y en su misericordia, la victoria la tenemos nosotros. La tiene el creyente. Y así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior, en mi espíritu, en mi corazón, me deleito en la ley de Dios. Qué bonita la palabra, qué hermosa la palabra. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, en mi carne. Otra ley, dos leyes, una espiritual, una de Dios, agrado a Dios. Dice: otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley que hay en mi corazón, que me agrada lo de Dios, que yo deseo servir a Dios, pero hay otra ley ahí que está. Así de que esa ley que está ahí en los miembros de nuestro cuerpo y que me lleva cautivo a la ley del pecado, me lleva cautivo, me arrastra, me lleva y me lleva porque me lleva. No, por favor, no, tú vienes para acá. No, ayúdame, Señor. No, tú vas para allá. Ese es como el que se va perdido de este mundo y el diablo lo arrastra y dice: no, yo creo en Dios, no. Tú eres conmigo, tú vas conmigo. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces el verso 24 dice: miserable de mí. Hay una expresión con una admiración. Miserable de mí. Estoy frito, estoy knockout. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta situación? ¿Quién? Entonces, ahí está la respuesta. Aleluya. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ahora, dice, ahí comenzamos. Ya llegamos ahí. Ahora, ya no antes, ya no ese problema, ya no esa situación. Ahora cambia el asunto. Amén. La victoria está en Cristo. La victoria está en vivir con Él, buscar de Dios, estar prendido con Él. Ahí está la victoria. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que hay. Samalaya tú. Aleluya. Gracias, Señor, por la revelación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y parece ser que bueno, yo ya creí en Cristo, yo ya acepté a Cristo, yo ya me bauticé, yo ya esto, ya yo acá, yo ya llevo. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Pero la palabra no está hablando nada más de eso. Está hablando de lo que dice el Señor Jesús. Libro de Evangelio según San Juan, capítulo número 15, verso número 1. Yo soy la vid verdadera, Cristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ya hemos explicado qué es el pámpano. No hay necesidad de explicar. Que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y el que lleve lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es el evangelio, la salvación, la verdad. Jesús, yo soy la verdad. Ahora dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Porque podemos ser creyentes, pero otra cosa es que estemos permaneciendo en Él. Ahí está el asunto de nuestra vida, que permanezcamos en Él, que no nos separemos, que no se desconecte, quiere decir nuestro corazón no se desconecte de Él, que no se desconecte nuestra mente, que tiene que ver con el corazón, que no se desconecte de Él, sino que esté unido, conectado, hay que permanezca ahí. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que está diciendo Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que permanecen ahí. Aleluya. Todo eso es del corazón, la mente con Dios.
Aleluya. La fe en la palabra. Permanencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dando a entender que un pámpano, que es una rama de la vid, si no está unido a la vid, pues se va a secar, no puede. Tiene que estar pegado al árbol de la vid, a la planta de la vid, para poder dar fruto. Eso es lógico. Pero sin embargo, la rama o el pámpano puede seguirse diciendo: yo soy pámpano, yo soy de la vid, yo pertenezco a la vid, pero está desconectado, está cortado. Y la savia no está pasando. Y por lo tanto la vida no está pasando hacia el pámpano para que viva y para que produzca el fruto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos fe, Señor. Danos comunión siempre contigo, Padre. Que aunque estemos haciendo cualquier cosa, nuestra mente esté ahí conectado con Dios. Hace unos días, por X, por R, empezó a sonar una música en mi mente. Y le empecé a reprenderlo. Y no se iba. Y ahí estaba. Y de repente me daba cuenta que ahí estaba en mi mente, estaba esa música, estaba la canción, el cantante cantando, como que lo estuviera yo oyendo acá dentro del cerebro. Y no se iba, y dije: espíritu inmundo, demonio cancionero, mundano, yo no tengo parte ni suerte contigo, fuera de mí. Y no se iba. Y ya parece, bueno, gloria a Dios Padre, ya lo reprendí. De repente me estoy dando cuenta, vuelvo a reaccionar y esa cosa está ahí. Casi todo el día me pasó eso. Y lo estuve reprendiendo. Y yo: Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Tú no tienes poder en mi vida, espíritu inmundo. Antes sí, porque a mí me gustaba la cantada. Quería yo ser artista y todo eso. Bueno, antes sí, ahora no tienes parte conmigo. Yo le pertenezco a Jesús. Mi dueño es Jesucristo. ¿Sabe por qué estamos hablando de esto? Porque escuché por ahí algo que a mí me gustaba antiguamente. Y yo me quedé pensando. Y me acordé de mi padre, porque a él le gustaban ese tipo de música, de canciones. Y yo me quedé así poniendo atención. Y yo: ¿cómo pueden cantar esa gente tan así, como que si fuera la realidad, con el corazón, que se siente que no están nomás cantando así nomás? Porque hay gente que canta por cantar hasta para lo del mundo. Y hay gente del mundo que canta porque como que si ellos están viviendo aquello. Y yo me quedé ahí un momento, ahí oyendo, un rato oyendo esa música. ¿Sabe qué tuve que hacer para poder salir yo de eso? Le tuve que pedir perdón a Dios. No nada más lo reprendí así, le dije: Señor, perdóname, Padre, porque yo no debí ponerme atención a esa cosa. Espíritu Santo, perdóname. Yo no quiero eso, Padre, yo te necesito a ti. Y luego de repente empezó la música del Señor. Aleluya. Empezaron a venir los repertorios del Señor. Aleluya. Y empezó una música que decía: gózate, gózate con el cable de la televisión. Gózate, gózate, que en el infierno no habrá televisión. Hay muchos que están en la iglesia y ya no quieren congregarse con el Señor. El dinero que tenías para la iglesia lo invertiste en una televisión. Gózate, gózate con el cable de la televisión. Gózate, que en el infierno no habrá televisión. Y yo estoy contento, y gloria a Dios, sí, Señor. De repente me cae el 20. Está diciendo el Señor de lo que yo estaba haciendo, de que le estaba yo poniendo atención. No era la televisión, pero es cosa del mundo, mundana. Le estaba poniendo atención. Ahí está. ¿Para dónde vas a ir si te sigues metiendo ahí? En eso, dándole lugar al demonio ahí. Allá vas a ir a parar con los que ven televisión. Amén. Televisión mundana. Santo es Dios. A su nombre. Mire cómo opera y cómo es la batalla, cómo son las cosas en el mundo espiritual de nuestra vida. Permanecer en mí, porque si no, retén lo que tiene, dijo el Señor, para que nadie
tome tu corona, para que nadie se meta y usurpe el lugar que le corresponde a Dios. Y empiece ahí Juana la cubana, empiece ahí la charanga no sé quién, aparezca ahí la película no sé qué. Amalaitu. ¿Qué es lo que opera en la vida de ustedes, hermanos? Ustedes lo saben, no me digan nada. Pero Dios está hablando, Dios está hablando. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Aleluya. Como el pámpano no puede llevar fruto, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor del cielo y la tierra, que nuestra vida, nuestra mente, nuestra atención no sea capturada, no sea enredada, no sea, Señor, arrastrada, desenfocada de tu reino, de tu vida, de tu mundo, de tu espíritu, de tu gracia, de tu gloria, de tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Aleluya. Gloria a Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada son. Separado de mí, dice, nada podéis hacer. Soy árbol sin raíces, soy río sin agua, una torre sin cimientos. Aleluya. Si no está el Espíritu Santo, aleluya. Si no te tengo a ti, Espíritu Santo, no soy nada. Dios les ayude, Dios nos ayude, Dios nos haga victoriosos, robustos. Pero hay que esforzarse, no es fácil. El trabajo, todo, el hostigamiento, el cansancio, el desvelo. Pero hay que luchar. Aleluya. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como el pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Ahí está el secreto. Vamos concluyendo con ayuda de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu Santo, la vida de Dios, me ha libertado de la ley del poder del pecado. Ahí está el remedio. Porque lo que era imposible para la ley o para mí, por cuanto era débil por causa de la carne o de mi carne, Dios enviando a Jesús en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne, en la carne de Cristo. Ya lo sabemos eso bien. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice una palabra, deudores somos, Pablo se incluyó, al Espíritu, y no a la ley ni a la carne, que la ley y la carne no dio nada, aunque la ley es buena. La forma de la solución es Jesús y su Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ahora sí, hemos concluido. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.